Hola y Dios bendiga. Esta sería la parte 2 de esta pequeña serie de Tal Dios, Tal Astilla. Y vamos a hablar otra vez de Nabucodonosor. En el mismo libro de Daniel, capítulo 4, encontramos la historia de cómo Nabucodonosor, estando en la mayor gloria de su reino, según los hombres, se engrandeció a sí mismo, y habiéndose engrandecido a sí mismo, le pasó como le había sido anunciado por el profeta, que le cayó una locura, es decir, perdió la razón, y estuvo por bastante tiempo en el campo como un animal, habiendo perdido la razón, es decir, habiendo estado como una persona loca, falta de cordura en el campo, aún siendo el rey de Babilonia, rey del mundo que ellos conocían, de todo el mundo que ellos conocían en ese tiempo. Pues resulta que cuando Nabucodonosor dice que reconoció al Dios Altísimo, le fue restaurada su cordura. Y en este momento fue cuando Nabucodonosor entonces creyó y dice que alabó al Dios de los cielos, al Dios Altísimo. Realmente Nabucodonosor nunca dejó de servir a sus dioses. Solamente reconoció que el Dios Altísimo, que el Dios de Daniel y de sus compañeros, era mayor Dios que todos los demás dioses. Bueno, pues resulta que se supone o aparenta ser que fue el mismo Dios verdadero quien le quitó la razón a Nabucodonosor. Y esto es lo que muchos creían y esto es lo que muchos creen. Pero ¿qué nosotros vemos en la vida del Dios verdadero? El Dios verdadero es Jesucristo. ¿Qué vemos en la vida del Dios verdadero? Lo que vemos en la vida del Dios verdadero, en sus actos y en sus palabras, es que Él es el que restaura a los que han sido puestos en la locura. Es el que restaura la mente de aquel a quien ha sido quitada la razón. ¿Qué nosotros vemos en Jesús? En algún momento nosotros vimos a Jesús que Él le quitara la razón a alguien. Bueno, lo que sí vimos fue que Jesús sanó a muchos llamados endemoniados, a muchos atados de demonios, a muchos atormentados de demonios y a muchas personas que tenían distintas enfermedades, tanto enfermedades que eran de la mente como enfermedades que eran del cuerpo físico. A los ciegos les dio vista, al cojo le hacía que caminara. Nunca vimos a Jesús haciendo lo contrario y vemos que ni su prédica, ¿verdad?, ni tampoco su ministerio, ni lo que hizo, concuerda con una idea de un Dios que pone locura. Ahora, lo que sí vemos es que él dice, y que dice también Juan el Bautista de él, y que él mismo dice también, que él vino a traer el año agradable. Es decir, también dice que él vino a liberar a los cautivos del diablo, a liberar a los cautivos del diablo. Estas personas que están fuera de sí, que han perdido su razón, es por una razón, es por la introducción del pecado y muchas veces también por la introducción en sus vidas de espíritus inmundos que le hacen perder la razón. No es Dios, el Dios verdadero, que le hace perder la razón a la gente, ni fue el Dios verdadero el que hizo perder la razón a Nabucodonosor. Fue el Dios al que él adoraba. Fueron los dioses a los que él servía los que le quitaron la razón. No el Dios verdadero. El Dios verdadero que de alguna manera, aún en la adoración equivocada de Nabucodonosor, le brindaba cierta protección también por amor de su pueblo y por amor del mismo pueblo también de Nabucodonosor, ¿verdad?, que es el pueblo babilonio. Ciertamente Dios, ante la arrogancia y ante la forma como se expresaba y como llegó a pensar Nabucodonosor, le dejó que tuviera el fruto de su propio camino. ¿Cuál era el fruto de su propio camino? Que él adoraba a los dioses falsos y que él se llegó a adorar a sí mismo. Y cuando una persona se adora a sí mismo, en realidad está adorando a Satanás. Pues Satanás le quitó la cordura a Nabucodonosor y lo puso en el campo. ¿Y quién fue que le devolvió la cordura a Nabucodonosor? Pues muy probablemente sí fue el Dios verdadero.
cuando reconoció al Dios verdadero, muy probablemente sí haya sido el Dios verdadero, porque eso es lo que vemos. El diablo ata a la gente, los demonios atan a las personas, lo llevan a la locura, lo llevan a los actos que no consideramos normales, lo llevan a querer quitarse la vida y toda esta cosa. Y Jesús lo que hace es que viene y lo libera. Recordemos que habían, por ejemplo, endemoniados en el tiempo cuando Jesús estaba llevando su ministerio, que los demonios, los espíritus inmundos, lo llevaban y lo tiraban en el fuego para tratar de matarles. Y lo llevaban y trataban de tirarle por barranco y las personas tenían que agarrarlo y algunos incluso lo tenían atados. ¿Y qué pasaba cuando llegaba Jesús? Que Jesús lo liberaba. Pero fíjate en un detalle, Jesús no solamente liberó a personas que se habían arrepentido, Jesús liberó a personas que no se habían arrepentido, porque Jesús liberta hasta las personas que no se han arrepentido por la intercesión incluso de familiares o por simplemente él haber tenido misericordia de ellos, él los libera del yugo del diablo. Así como Jesús también resucita personas que evidentemente no le pidieron a Jesús que las resucitara, pero él, por amor y por misericordia, les resucitó, sobre todo por amor y por misericordia de las personas que él veía que estaban delante de sí, que estaban sufriendo la muerte de estas personas. Entonces, donde llega Jesús no puede haber locura, no puede haber muerte, y Jesús es el Dios verdadero. Entonces, ciertamente, muchas personas al día de hoy creen en el Dios de Nabucodonosor. Creen en este Dios que te quita la cordura, creen en este Dios que te castiga si no le adoras. Ese no es Jesús. Jesús es el Dios que cuando no se le adora, hace cosas buenas por el que no le adora. Así que muchas más cosas buenas, claro, hace por el que le adora. A él, el que le adora. Pero Jesús no es un Dios que está buscando adoración como que si la necesitase. Bien, sino que el que no le adora, él busca hacer cosas buenas por él. Él ora por la persona. Él ruega por las personas que le hacen mal. Y eso lo vemos en la cruz. Vemos a un Jesucristo en la cruz que está rogando por aquellos que le están poniendo en la cruz, por aquellos que decidieron su muerte, por aquellos que han sido engañados del diablo para que hagan estas cosas, porque eso es lo que pasa. Jesús lo que ve en todas las personas, en ti y en mí, cuando hemos pecado, es que Satanás nos ha engañado y nos ha desviado de su camino, nos ha desviado de su luz, de la luz del Dios verdadero, para que pequemos y para que vayamos en su contra. Entonces, él lo que quiere es rescatarnos de las manos del diablo. Y ese es el Dios verdadero. El Dios verdadero nunca hace lo malo, nunca busca lo malo, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el Dios verdadero, Jesucristo. Así que de tal Dios, tal astilla. Nos vemos.